Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, lo primero, bueno, pues tenemos ya la estimación del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre, 1.9%, un dato relativamente sorprendente, considerando que Estados Unidos, pues cayó en el segundo trimestre 0.2%, entonces ahí hay una pues diferencia, ¿no? En términos de lo que se pudiera esperar de México, que pues, no son malos datos los que se reportaron. Y por el otro, bueno, pues viendo el tipo de cambio está en 20,20. ¿Cómo se ve el panorama ante estos datos, Roberto? ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, mira, como tú bien señalas, pues la estimación del PIB posiblemente para este año, que al día de hoy la traíamos en un crecimiento del 1.7%, podría sufrir alguna revisión al alza, lo cual pues consideramos pues de cierto modo es positivo, como tú bien lo platicas, en esta coyuntura de divergencia, ¿no? Entre el crecimiento económico que observamos en México y la contracción que se da en Estados Unidos. También hay que tomar cierta mesura con esta información. Como bien sabemos, pues la economía americana pues presente esta contracción. Sin embargo, hay sectores que han mostrado cierto dinamismo, y si lo vemos también en ciertas empresas que ya reportaron resultados al segundo trimestre, podríamos calificar que la primera mitad del año no es del todo mala. Hay varias empresas que han mostrado crecimiento todavía de doble dígito, y esto, pues, si lo podemos conectar un poco con la parte de la expectativa económica, pues te habla de que el primer semestre sigue siendo bueno para el país americano. En el caso particular de México, pues habrá que estar atentos. Obviamente este dato pues fue mejor a lo previsto. Sin embargo, pues como bien sabemos, hay que otra vez girar la atención a la siguiente variable, que es la inflación, la cual, como bien sabemos, pues sigue presentando retos tanto en México como en Estados Unidos. Para el caso particular pues del tipo de cambio, creíamos que el escenario del fin de semana, con estas noticias que había en el tema geopolítico de Taiwán, podría generar cierta aversión a riesgo, ciertos movimientos en las divisas. Hoy vemos que de cierto modo pues no hay un impacto. Como bien sabemos, pues se estaba empezando a generar cierto nerviosismo, sobre todo con la visita de Nancy Pelosi a la parte de Asia, en donde ya señala puntualmente que no estará en Taiwán, lo cual libera cierta tensión que había también con China. Claro, aunque según tengo entendido, más bien no mencionó si va a ir, pero creo que todavía está abierta la puerta de que pudiera presentarse allá la líder de los representantes en el Congreso de los Estados Unidos, es decir, ella con su liderazgo demócrata, pero bueno, pues habrá que estar muy atentos a esa parte. Ahora, en términos en la parte de análisis de Monex, ¿cómo se observa esta posibilidad que tanto se habla de que Estados Unidos entre en una recesión? Porque bueno, pues incluso vimos la semana pasada en el World Economic Outlook, en donde el FMI actualizó también sus proyecciones de crecimiento, y su economista en jefe decía, bueno, pues prácticamente esperamos que la economía de Estados Unidos pudiese entrar en una recesión hacia el cuarto trimestre de este 2022, extendiéndose un poco, digamos, hacia el 2023. Y bueno, decía, hay mucha fragilidad, ¿no? Cualquier cosa que, digamos, funcione mal a la baja o con escenario negativo, pues los podría llevar a una recesión en la Unión Americana. ¿Cómo lo evalúan en Monex desde el punto de vista del área de análisis? Yo sé que tú estás en la parte bursátil, pero saber cuál es el comentario ahí. Pues mira, si hay una alta probabilidad, como bien lo hemos señalado, es uno de los riesgos que vemos latentes en los siguientes meses. Bien sabemos que el lenguaje de la Fed a través de la tasa de interés pues seguirá apuntando a incrementos en lo que resta del año y también en el 2023. Esto pues obviamente sabemos que va a tener injerencia en el crecimiento económico. Lo vemos probable. También sabemos que no necesariamente implica una caída que se mantenga en esos niveles o en periodos muy prolongados. Esto hace la distinción de algunos otros periodos de recesión que hemos observado en la economía americana, y sobre todo con una coyuntura totalmente distinta, en donde hay factores como cadenas de suministro y un efecto de inflación, en donde también veríamos que si bien pues la Fed ha estado actuando de manera contundente, también en algún punto pues podría ser un poco más relajado, y esto ya implicaría menor impacto en el crecimiento económico, porque como bien sabemos su prioridad es la inflación. Sin embargo, también el punto de maniobra que tiene la Reserva Federal también empieza a estar un poco más limitada en el largo plazo.
¿no? Yo te diría que pues obviamente habrá que estar muy al pendiente pues, de los siguientes datos. De corto plazo, por ejemplo, el viernes tenemos dato de nómina no agrícola y como bien sabemos hay una coyuntura todavía en los mercados que podrían seguir incorporando este factor de recesión importante en Estados Unidos. Sin embargo, en el mes de julio pues los mercados presentaron avances significativos, una recuperación que bueno, sigue generando caídas en términos anuales, recortando estas caídas del 2022, pero todavía este factor de recesión económica en Estados Unidos seguirá pesando en el horizonte de los inversionistas. Claro, sin duda esto es clave y bueno, pues ahí justamente respondes lo siguiente que te iba a preguntar, que es el panorama bursátil en México y ahí ya muy completo y sobre todo, bueno, pues a ver cómo se va publicando, por ejemplo, hoy la encuesta de los analistas del Banco de México, que será un factor, pero sobre todo, bueno, pues con esta tendencia que estamos observando en Estados Unidos y toda esta ciertamente volatilidad. Te agradezco mucho, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, que tengas una excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio. Y bueno, pues justamente, bueno, ahí escuchamos, por supuesto, a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Muchas Monex. gracias, excelente semana. Gracias. Hasta luego, bye.